¿Por qué hablamos de la era de los datos? Con el Internet global y la popularización de las redes sociales, empezamos a generar cada vez más datos que son recogidos y almacenados por medios electrónicos. La cantidad de datos que producimos hoy es astronómica y exponencial. Para darte una idea, se estima que en solamente 2 años la humanidad ha creado más datos que los que creó desde el principio de su existencia. El boom de los datos es uno de los fenómenos clave y a su vez detonante de la era digital. Pero, ¿por qué los datos son tan importantes y cómo podemos sacarles provecho? Todos escuchamos alguna vez el término Big Data. Sin embargo, pocos sabemos a qué se refiere exactamente. El Big Data es la forma más común para referirse a bases de datos gigantesca, cuyo tamaño excede la capacidad de las herramientas tradicionales para capturar, almacenar, administrar y analizar los datos. ¿De dónde vienen estos datos? Podemos diferenciar varias fuentes. Los datos personales, que pueden ser usados para hacer marketing o crear negocios, los datos procedentes de investigaciones científicas, los datos provenientes de redes sociales, finalmente, grandes volúmenes de datos públicos pertenecientes a los gobiernos, incluyendo, por ejemplo, los datos de los censos, del clima o de la salud pública. Entonces, ¿cuál es el valor de los datos? En sí, los datos que producimos no tienen ningún valor. Lo que les da valor es la capacidad de analizarlos y cruzarlos entre sí para crear nuevos productos o servicios adaptados a los usuarios. Todo se puede traducir en datos. El clima, el tráfico, los hospitales, el consumo alimenticio, etc. Todos esos datos se pueden conectar entre sí. Es a partir de esta conexión que se encuentran oportunidades de negocio para empresas, ya que al tener un mejor conocimiento de los clientes, pueden innovar creando nuevos productos y servicios personalizados para sus clientes, los cuales luego también pueden ser promocionados de manera personalizada. Siguiendo esta lógica, los sectores que tienen alto potencial para sacar beneficios económicos del Big Data pues son las finanzas, los seguros médicos, los gobiernos, el transporte público, la manufactura. Ahora, en particular, ¿qué pueden hacer los gobiernos con los datos? Los datos en general, sean masivos o no, ofrecen una gran oportunidad para transformar las maneras de gobernar y para mejorar el diseño, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. Por ejemplo, en un estudio se logró estimar el riesgo de deserción escolar gracias al análisis de Big Data y se pudo modificar así la política pública actuando sobre las principales variables que incidían en ella. Además, los datos permiten a los gobiernos entregar más servicios de manera más eficiente. En un estudio orientado a evaluar la eficacia del patrullaje policial, se descubrió que los modelos predictivos generados a partir del análisis de datos son hasta 2.2 veces más efectivos que las directrices de los expertos o que el patrullaje aleatorio. Por otro lado, según proyecciones de la OECD, el Big Data tiene incluso el potencial para ayudar a los gobiernos a ahorrar millones de euros, reduciendo, por ejemplo, costes administrativos y aumentando la productividad y crecimiento económico. Para crear valor a partir de los datos, los gobiernos y las empresas tienen varias alternativas. Primero, para reducir la barrera de acceso a los datos que poseen y promover la innovación, los gobiernos deben poner a disposición del público la mayor cantidad de datos posibles a través de iniciativas de datos abiertos o Open Data en formatos y licencias adecuadas. Cuando los datos se abren a las personas, se abre también un mundo de posibilidades que pueden aprovechar empresas y gobiernos. Por ejemplo, en Uruguay la aplicación Por Mi Barrio permite identificar problemas o roturas en las calles, registrarlas, comunicarlas al gobierno y mantenerse informado de los avances. En este contexto, es importante que los gobiernos protejan la privacidad de los ciudadanos, regulando el uso de los mismos por empresas y la misma administración pública. Leyes y reglamentos de protección de datos que complementen el marco normativo de acceso a la información son necesarios. ¿Cuáles son los riesgos? La explosión en recolección y disponibilidad de datos trae consigo riesgos, y es muy importante que los gobiernos, las empresas y los ciudadanos los tengamos en mente. Al momento de analizar los datos, tenemos que tener cuidado con las conclusiones que saquemos a partir de ellos. Aprender a leer e interpretar datos, así como discriminar cuando los datos se usan de manera errónea, es una habilidad cada vez más necesaria en la vida cotidiana. Además,
Con la proliferación y venta de los datos que generamos, nuestra privacidad se encuentra cada vez más expuesta. Hoy en día, no tenemos conciencia de hasta dónde están protegidos nuestros datos o incluso qué tipos de datos existen sobre nosotros, ya que solemos aceptar términos de uso sin leerlos y sin entender el alcance de los mismos. Finalmente, los algoritmos creados a partir de los datos, incluyendo Big Data, pueden sistematizar la discriminación. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que en Airbnb, la plataforma en línea para alquilar vivienda, los pedidos con nombres asociados a afrodescendientes y personas con discapacidades tienen menos probabilidad de ser aceptados. Entonces, nos quedan por delante muchos desafíos para que los datos en general y el Big Data en particular se vuelvan una fuente de riqueza para nuestra América Latina y el Caribe.